Buenos días, docente, buenos días, compañeros. Hoy junto a mis compañeros Andrea Moreno, Yaili Yulexis, Juan David Sanguino y mi persona Henry Andrés Villarreal Serrano, les venimos a exponer sobre la economía mixta. Para empezar, ¿qué es la economía mixta? La economía mixta es un sistema de organización económico en el que se combina la actuación del sector privado, profe, como la del sector público, que actúa como regulador y correcto del primero. En una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores en el mercado, como lo son la ley de la oferta y la demanda. No obstante, el Estado tiene un rol complementario esencial. Por tanto, profe, en este sistema mixto la mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía, como lo son los hogares y las empresas, que deciden qué, cómo y dónde producirla. Pero al mismo tiempo la actuación del Estado también está presente, cubriendo los fallos de mercado, como por ejemplo proveyentes de la población de los bienes públicos o redistribuyen la riqueza a través de impuestos y subvenciones para establecer una sociedad más equitativa. La economía mixta es una mezcla de los dos extremos del sistema económico básico: la economía capital, la economía planificada. En el primer caso, el libre mercado es el mecanismo esencial para resolver las tres preguntas básicas de la economía, que son qué, cómo y para quién producir. En el segundo caso, en cambio, en el estado el que de manera centralizada responde a dichas preguntas. De este modo, y gracias a combinaciones de actores, las limitaciones de los sistemas anteriores quedan reducidas o corregidas. En la economía mixta generamos el rol del Estado, que es la economía. Por eso, el Estado tiene un rol esencial y a continuación describiremos sus principales funciones. Buenos días, profesor y compañeros. Les voy a hablar sobre el marco jurídico. El Estado debe crear y asegurar un marco de leyes para que el mercado pueda funcionar bien. Así, por ejemplo, asegura la asistencia y defensa de los derechos de propiedad privada, establece canales de resolución de desacuerdos, etc. La regulación. El Estado interviene cuando existen fallas de mercado que impiden lograr un resultado eficiente. Así, por ejemplo, cuando existen bienes públicos como la defensa nacional, el Estado se encarga de recolectar los recursos y proveer de los servicios. La regulación debe seguir ciertos principios para ser eficiente. Mejorar la distribución del ingreso. El Estado busca alcanzar un sistema de reparto más igualitario o al menos asegurar un mínimo para que las personas puedan sobrevivir. Se encarga de la producción de algunos bienes y servicios. El Estado, ya sea por sí mismo o contratando a empresas privadas, asegura la provisión de algunos bienes y servicios que son necesarios para las personas, pero que no son rentables para las empresas. Por ejemplo, algunos gobiernos se encargan de la provisión de servicios de telefonía en zonas aisladas, fallos de mercado. Son situaciones donde el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente, la luz de las calles, el alcantarillado, etc. Ejemplo de economía mixta. En el siglo XXI, la inmensa mayoría de los países tienen una economía mixta, que puede estar más cerca de la economía de mercado o de la economía planificada, pero siempre tendrá un poco de ambas. Un ejemplo del sistema mixto es el llamado estado de bienestar. Bajo este sistema, la mayoría de las decisiones económicas se toman en el mercado, pero el Estado desarrolla un conjunto de actividades con el fin de alcanzar algunos objetivos sociales y distributivos. En general, el Estado utiliza parte de su presupuesto para asegurar que todos los ciudadanos alcancen un mínimo de recursos para poder vivir dignamente. Usualmente estos recursos incluyen atención sanitaria, educación básica, vivienda, alimentación y dinero en periodos de desempleo o vejez. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Hailey Maya y les vengo a contextualizar un poco el tema mencionado anteriormente.
El desarrollo de la economía mixta después de la Segunda Guerra Mundial y vistas las limitaciones que presentaban los dos sistemas económicos existentes hasta la fecha, el sistema de economía de mercado y la planificación centralizada se comenzó a partir de un nuevo sistema en la mayor parte de los países de Europa Occidental. El sistema de economía mixta que busca combinar las ventajas de los otros dos. La economía mixta en el siglo XXI actualmente, la mayoría de las economías del mundo han optado por el sistema de economía mixta. Todas combinan elementos propios de los dos sistemas, aunque el grado de intervención del Estado es muy diferente en unas que otras. Por ejemplo, en las economías europeas, el papel del Estado suele tener un peso mayor que en Norteamérica. En cambio, en economías como la de China, que se considera planificada, aunque el Estado es el gran protagonista, en ciertas regiones y sectores se permite la acción del mercado. Consecuentemente, también acaba combinando elementos de los dos sistemas. En general, hablamos de economías de mercado cuando nos referimos a aquellas en las que predomina la acción de los mecanismos de mercado y planificadas, aquellas donde la mayoría de las decisiones económicas están basadas en la acción estatal, pero en la práctica, todas o la gran mayoría de las economías existentes combinan elementos de ambas y por tanto son economías mixtas. Muy buenos días, profe y compañeros. Bueno, a mí me correspondió lo que son las ventajas y desventajas de esta economía mixta. Entonces, pues, primero procedo a hablar de las ventajas. El modelo de la economía mixta permite la participación privada en la producción, lo que se traduce en la existencia de competencia, algo que revitaliza las finanzas del país. Sin embargo, implica la propiedad pública en el sector manufacturero en diferente medida según cada caso, con objeto de estar en disposición de responder a las necesidades de bienestar social. La estabilidad de la economía se beneficia de esta dualidad y la sociedad en su conjunto se ve más protegida. Me gustaría añadir también otras ventajas aparte de las expuestas en las diapositivas, como son la mayor libertad de las empresas para la administración de sus negocios, los productores más eficientes reciben beneficios y recompensas, la innovación constante para lograr satisfacer las necesidades del comprador, la disminución de las desventajas efectuadas por la economía de mercado, que esto se debe a la intervención del Estado. En la economía mixta como ventaja también se ve más variedad de elección para compradores y consumidores. Tenemos lo que son las ganancias similares y controladas entre mercados y el aprovechamiento de las ventajas de la economía de mercado. En las desventajas tenemos varias, ¿sí? Las principales son los inconvenientes de esta economía. La economía mixta es un tipo de sistema que tiende a inclinarse más hacia el control gubernamental y menos hacia las libertades individuales. En la práctica, esto se traduce en imposiciones y restricciones tan estrictas que en ocasiones terminan poniendo a algunas empresas fuera del mercado. Los requerimientos de regulación gubernamental pueden también tener otro efecto, como la paralización de determinados tipos de producción. Y también me gustaría añadir en las desventajas, para que el sistema de economía mixta funcione correctamente se requiere de un gran control y equilibrio en las partes relacionadas, lo que esto conlleva un gran desgaste para la empresa. También el sector privado suele tener el temor de que el gobierno manifieste intromisiones en sus operaciones y negocios, lo cual puede generar especulación de mercado. Y en la economía mixta los impuestos suelen ser altos, ya que el gobierno debe asegurar sus ingresos. Listo, profe, esto ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.